En el corazón de la Escocia rural, donde los valles oscuros y brumosos esconden secretos profundos, un orfanato fundado por la Iglesia Católica se ha convertido en el epicentro de un horror inimaginable. Durante más de 4 décadas, entre 1880 y 1920, hasta 500 niños huérfanos desaparecieron sin dejar rastro, en lo que se revela como un oscuro capítulo de la historia que nos urge a recordar. Las primeras desapariciones se produjeron en un silencio inquietante, mientras los muros de piedra caliza del orfanato de San Miguel se alzaban, amenazantes bajo el susurro de Vespers. Los niños, llenos de sueños y promesas, se desvanecían, dejando atrás solo un eco de risas ahogadas y miradas confundidas. A medida que la comunidad comenzaba a inquietarse, se hallaron documentos que revelaban un esquema escalofriante. Correspondencia olvidada en el fondo de los archivos de la diócesis detalla cómo la Madre Superior Holtz, con un aire de autoridad inquebrantable, gestionaba estas desapariciones con el apoyo silencioso de médicos locales. Se recomendaban tratamientos para la tisis y la melancolía, pero lo que realmente ocurría tras esos arcos góticos iba más allá de cualquier injusticia. Eran experimentos que despojaban a los niños de su humanidad. Los testimonios de los pocos sobrevivientes emergieron como gritos ahogados en la penumbra, revelando rituales oscuros que tenían lugar en la oscuridad del sótano del orfanato. Lo que vi allí nunca debería haber ocurrido, declara uno de ellos, con ojos que aún reflejan el terror, a pesar de sus intentos por exponer. La verdad, las autoridades religiosas ignoraron sus gritos, sumiendo a la comunidad en un silencio cómplice que solo sirvió para enmascarar el horror. Los rumores de las desapariciones crecieron, pero cada pregunta que se hacía encontraba, sorprendentemente, una respuesta amarga. Las autoridades estaban más preocupadas por proteger a la institución que por buscar justicia. Y ahora, recientes investigaciones han sacado a la luz restos humanos en las instalaciones del orfanato, un descubrimiento que refuerza el temor y la indignación. Estos hallazgos no solo confirman que algo terrible sucedió allí, sino que amplifican la inquietud sobre la verdadera magnitud de los crímenes cometidos. ¿Quiénes fueron realmente los cómplices de la Madre Superior y hasta dónde llega la red de complicidad? La historia oculta del clan caníbal de Escocia no es solo un eco del pasado, es un llamado a desenterrar las verdades que algunos desearían que se quedaran en la sombra. Mientras desentrañamos este oscuro misterio, recordemos a aquellos que nunca regresaron y luchemos por la verdad que tantos intentaron ocultar. Las noticias sobre el descubrimiento de restos humanos en el orfanato se propagaron rápido, como fuego en pasto seco. La comunidad de San Miguel, ya desgastada por el horror de las desapariciones, se dividió en murmullos y dudas, pero fue un documento recién hallado el que dejaría a todos atónitos. Un viejo diario, escrito por un sacerdote que había servido en la diócesis durante esos años oscuros, fue el que revelaría la verdadera magnitud del horror. El diario, amarillo y frágil, mostraba una caligrafía temblorosa. Con cada página que se pasaba, el peso del miedo se hacía más pesado. Las almas inquietas de esos niños claman por justicia, decía una de las anotaciones. En una entrada, el sacerdote describió cómo la Madre Superior Holtz había instruido a los médicos locales para que atendieran a ciertos niños después de oscuros rituales que involucran taxidermia de animales castrados, extraídos de la selva cercana. Esos niños eran llevados al sótano, un lugar que todos veían,
como un simple almacén, pero que escondía un secreto espantoso. No era un lugar de tratamientos, sino de experimentación, escribió el sacerdote, temblando al recordar aquel hedor a descomposición que impregnaba el aire. El testimonio de los sobrevivientes y este diario coincidían en algo. Todos los niños que entraban al sótano nunca volvían a ser vistos. Las palabras resonaban en la mente de quienes leían, como un eco insistente. Y lo más horrible era la complicidad de la comunidad católica, que miraba hacia otro lado, centrando su atención en proteger a la institución en lugar de a los inocentes. El impacto fue inmediata. Familias enteras se unieron, formando un frente enérgico contra el orfanato. Las autoridades locales, antes silenciosas, ahora se veían acorraladas por la presión. Murmullos de desconfianza emergían entre los vecinos, confusionados ante la influencia que la Madre Superior aún mantenía. No pueden permitir que esto continúe, se escuchaba en cada esquina, pero a pesar de la creciente indignación, algunos todavía estaban dispuestos a defenderla, temerosos de lo que podría suceder si se desmantelaba el sistema que conocían. Esa tensión era palpable. Había un miedo que no solo era al horror físico, sino a lo que la verdad significaría para todos ellos. No obstante, el clima de agitación estalló una noche fatídica, cuando un grupo de jóvenes decidió explorar el orfanato. Con linternas temblorosas, abrieron la puerta del sótano. A medida que se adentraban, un grito desgarrador llenó el aire frío. Una de las jóvenes, María, encontró una habitación oculta detrás de una estantería, llena de libros de registro que no deberían haber estado allí. Sus páginas estaban llenas de nombres de niños con anotaciones crípticas sobre tratamientos y fechas de desapariciones. Pero lo que más les heló la sangre fue lo que había al fondo. 2 cajas de metal. Una contenía ropa infantil desgastada, la otra, un álbum de fotos. Al abrirlo, vieron la sonrisa de niños que alguna vez habían sido. Cada imagen más desgarradora que la anterior. No importaba cuánto tiempo había pasado. Cada foto contaba una historia. Y entonces el suelo tembló. La vieja estructura del orfanato crujió, y por un instante el eco del horror pareció cobrar vida. Una sombra se movió, y en un instante el grupo se detuvo en seco. Con un disparo repentino, la puerta se cerró de golpe. Los gritos resonaron, pero pronto se hicieron mudos. Estaban atrapados en un lugar que parecía querer mantener sus secretos a toda costa. Ese grito que resonó era más que un aviso, era una señal. El descubrimiento de las cajas y ese instante de terror dejaban claro que la verdad aún permanecía muy oculta. ¿Quién había cerrado la puerta? ¿Qué otros secretos guardarían las paredes del orfanato? La ansiada justicia aún parecía estar tan lejos, y ahora, con el grupo dentro, la oscuridad se volvía más palpable. ¿Qué les depararía el destino? El silencio en aquel sótano era aplastante. Las sombras parecían moverse, como si el lugar mantuviera su propio aliento. María miró a sus amigos, y sus ojos estaban llenos de terror. Un golpe sordo resonó, y el aire se volvió espeso. Sin embargo, su curiosidad superó al miedo. Con manos temblorosas, levantó un libro polvoriento que había caído de la estantería. Era un registro, un compendio de nombres y fechas, garabateado con una tinta desvanecida. Mientras los demás exploraban frenéticamente, ella se adentró en los registros, y de pronto
Un nombre le hizo parar en seco. Elisa McGregor. Su corazón se detuvo. Elisa había sido su mejor amiga en el orfanato y junto con otros niños había desaparecido sin dejar rastro. Había un comentario junto a su nombre: tratamiento avanzado, resultados satisfactorios. Las palabras vibraron en su mente como un eco aterrador. ¿Qué tipo de tratamiento habían utilizado? En ese momento, el grupo se sintió invadido por una molestia creciente, como si un peso extra estuviera sobre sus hombros. Aquella habitación oculta no solo resguardaba secretos de la Madre Superior Holtz, estaba revelando una verdad aún más oscura. No lejos de ellos, Juan, con la linterna en mano, descubrió lo que parecía ser un viejo trozo de papel arrugado. Testimonio de la hermana Clara, leyó en voz alta, y todos se giraron hacia él, la atención prendida. El documento hablaba de procedimientos especiales utilizados en el orfanato. La hermana Clara describía con horror cómo, bajo el pretexto de buscar una cura para males mentales, la Madre Superior había llevado a cabo experimentos horrorosos en niños que parecían tener alguna forma de histeria o melancolía. Había menciones de sustancias extrañas, muchas de las cuales eran peligrosas y desconocidas para la medicina común. Nombres como extracto de belladona y tintura de matalobos hacían que sus estómagos se retorcieran. Elisa fue solo una entre muchos, murmuró María, ahora con un nudo en la garganta. ¿Qué les hicieron a esos niños? El grupo de jóvenes estaba al borde de la desesperación. La revelación de los experimentos se alzó como un ladrillo en medio del horror que ya conocían. No solo se trataba de desapariciones, sino de vidas destrozadas. «Debemos salir de aquí», dijo Juan, y todos asintieron. Pero la puerta del sótano, esa que parecía querer sellar sus secretos por siempre, estaba ahora cerrada. No había manera de salir. Fue entonces que escucharon una risa, alejada, pero claramente resonante. Una voz familiar, la voz de la Madre Superior Holtz. «El lugar está a salvo», decía. «Niños como ustedes lo han entendido». Era un síncope inaudible. Aquellos que temían a la Madre Superior ahora se dieron cuenta de que tenía poder incluso sobre ellos. Afuera, la comunidad siguió con su vida, ignorando los gritos que clamaban por justicia. ¿Cuántos otros orfanatos como este existían?, se preguntaron. ¿Cuántos más habían sido cómplices con el silencio de su fe? Lo que había comenzado como un intento de verdad se transformaba en un juego de sombras dentro del orfanato, donde cada rincón y cada pliegue de la historia parecían susurrar secretos en voz baja. María sintió un escalofrío recorrer su espalda mientras se acercaban a la puerta sellada. De pronto, un movimiento detrás de ellos hizo que todos se apiñaran. Una figura emergió susurrando en un miedo profundo, un eco oscuro del pasado. «No deben estar aquí», decía. Era ella, la madre de Elisa, sus ojos llenos de dolor. «Ustedes no saben lo que eso significa». La atmósfera se tornó tan densa que apenas podían respirar. La madre, con una expresión de angustia mezclada con determinación, levantó una mano. Algo brillante brilló en la oscuridad. Esto podría cambiar todo. Pero cuidado, hay quienes no quieren que se sepa. Como si el universo mismo hubiera decidido sellar el destino del grupo, un temblor sacudió el edificio. La figura de la madre de Elisa desapareció súbitamente en el aire espeso, dejando solo un eco seco y confuso.
lo que portaba en su mano, un objeto resplandeciente, quedó suspendido en el aire, brillante y misterioso. El pánico se apoderó de ellos. ¿Qué significaba eso? Y sobre todo, ¿quién estaba vigilando desde las sombras? Las preguntas fueron de repente un grillete en sus corazones. La verdad, tan cerca que podía tocarse, parecía haberse vuelto aún más inalcanzable, y mientras la vieja estructura del orfanato crujía bajo sus pies, ellos supieron que el horror apenas comenzaba. El silencio en aquel sótano era tan denso que se podía sentir el sudor frío resbalando por la espalda de María. No había duda de que algo oscuro acechaba entre las sombras. El objeto brillante que había dejado la madre de Elisa estaba justo en el centro de la habitación, llamando a gritos a la curiosidad. Inesperadamente, un temblor sacudió el suelo y una grieta profunda emergió en la pared. Los amigos de María se acercaron, con sus corazones latiendo fuerte en sus pechos. «¿Qué está pasando?», preguntó Juan, mirándola fijamente. «No lo sé», respondió ella, con la voz temblorosa. Hacía fresco en el sótano, pero el aire parecía pesado, saturado de secretos olvidados. Entonces, el libro que María sostenía cobró vida. Una página se pasó sola, revelando un antiguo documento que antes había pasado desapercibido. Era una carta de la Madre Superiora Holtz, escrita en un papel amarillento, que contenía un aviso siniestro. «Las almas de los caídos deben ser preservadas», decía. Su letra era casi inconfundible, llena de amenazas disimuladas. «Los experimentos deben continuar para avanzar en nuestro propósito, para salvar a los que lo merecen». El grupo contuvo la respiración, sus rostros pálidos y asustados. «¿Quién salvar a quién?», murmuró Clara, una de las amigas, con voz quebrada. En ese momento las luces de la linterna comenzaron a parpadear. El suelo debajo de ellos volvió a temblar, y con un fuerte golpe, la puerta que habían cruzado se cerró de golpe, atrapándolos dentro. «¡No, no!», gritó María, dando un paso atrás, buscando una forma de escapar. «Debemos salir de aquí». Pero justo cuando giraban para buscar otra salida, la voz de la Madre Superior resonó en el aire. Su risa siniestra llenando el sótano. «Ustedes nunca saldrán. Son parte del legado que he creado». Al escuchar eso, el miedo se transformó en una mezcla de pánico y furia. «No podemos dejar que esto continúe», dijo Juan, sintiendo la necesidad de actuar. Pero justo antes de que pudieran pensar, el lugar estalló en un resplandor. El objeto que dejó la madre de Elisa empezó a brillar intensamente, y un humo oscuro se elevó de él, cubriendo todo el sótano. «La verdad debe ser conocida», logró gritar María antes de que la oscuridad nos envolviera por completo. Cuando el humo se disipó, se encontraron en una habitación diferente, pero el horror no había terminado. Estaban rodeados de retratos de niños, todos con expresiones de terror congeladas en sus rostros. Cada uno llevaba un nombre y una fecha en la parte inferior. Sus corazones se hundieron al ver que algunos de ellos eran niños desaparecidos que habían investigado. María se acercó a uno. Elisa susurró. El nombre estaba ahí, junto con otros de sus amigos que nunca regresaron. ¿Qué les hicieron? El recuerdo de todas esas risas infantiles se ahogó en su pecho. «Escuchen», dijo Clara, temerosa, mientras apuntaba a una mesa llena de notas y documentos. «Miren esto». Una de las cartas, más reciente que las demás, mencionaba a otras instituciones, hospitales
clínicas privadas, lugares que parecían estar en la misma red oscura. Están trabajando con otros orfanatos y hospitales. Leyó Clara en voz alta, con incredulidad. Esto no, es solo el orfanato. Es todo un sistema, señaló Juan, con ojos que parecían abrirse ante la magnitud del horror. Un clamor creció entre ellos, y entonces una explosión resonó. Algo crujió fuera de su vista, y el grupo dio un paso atrás, asustados. ¿Qué fue eso? María apenas pudo murmurar, mientras el suelo debajo de ellos comenzó a temblar nuevamente. El horror de conocer la red de complicidad no se podía comparar con lo que podría ocurrir a continuación. «El sótano», grité, resonando con el eco de su terror, y de repente apareció una figura en la penumbra. Era la madre de Elisa, pero algo estaba diferente en ella. Con una mirada fija y perturbadora, sus ojos brillaban en la oscuridad. «No están preparados para lo que sigue», dijo con voz temblorosa. «Los secretos que han desenterrado van más allá de lo que pueden imaginar». Sin tener tiempo de procesar lo que había dicho, el edificio empezó a colapsar. Las paredes se partían bajo sus pies, y la verdad tan cerca. Parecía que finalmente estaba al alcance de su mano. Pero en ese mismo instante, la oscuridad los rodeó con fuerza, y el destino de sus almas quedó en el aire, incierto. ¿Qué les esperaba? ¿Podrían descubrir la naturaleza de los crímenes en el orfanato antes de que fuera demasiado tarde? El aire se volvió helado. María apretó su linterna, ojos fijos en el destello del objeto que había dejado la madre de Elisa. La figura temblorosa de su madre se desvaneció, una imagen cargada de misterio que dejó un eco en la mente de todos. Sin poder respirar, el pánico empezó a apoderarse del grupo. De repente, el suelo tembló con fuerza, sacudiéndolos de su shock. «Debemos salir de aquí», gritó Clara, mientras el miedo llenaba cada rincón del sótano. María sintió un nudo en su garganta. Con un agarre firme, levantó el objeto brillante. Sin pensarlo, un destello resplandecía, iluminando las paredes mohosas y mostrando algo en la oscuridad. Cuerpos. Sabía que no podía estar imaginándolo. Solo un instante bastó para que sus corazones se detuvieran. Del otro lado de la habitación, un viejo busto de mármol cayó, revelando un compartimiento secreto. «¡Mira!», exclamó Juan, mientras todos se acercaban a la grieta que se había abierto. Dentro, una serie de documentos estaban desparramados, descoloridos y manchados. Eran cartas, órdenes, formularios que describían prácticas horribles. «Escuchen esto», murmuró María, abriendo una carta desgastada que leyó en voz alta. «Se instruye a las instituciones, amigas, a seleccionar a los niños más débiles, aquellos que pueden ser mejorados por nuestro servicio». Su voz tembló con cada palabra. «Después se procede con tratamientos que aseguran elevar el estado físico y mental de los pacientes». Escucharon el término en el silencio, como si la palabra misma pudiera hacerlos desaparecer. El horror se apoderó de ellos. Las descripciones eran escalofriantes: microdosis de venenos diluidos, combinación de hierbas y brebajes que llevaban a un estado de delirio. Esto no es un tratamiento», murmuró Clara, asustada. «Es una forma de control, de tortura». No podían dejar de pensar en lo que eso significaba. «No solo eran experimentos», dijo Juan con voz quebrada. «Era un plan para casi deshumanizarlos». Las paredes parecían encogerse a su alrededor. María recordó lo que la madre de Elisa les había dicho.
La verdad va más allá de lo que pueden imaginar. Y ahora empezaba a entender. Todo esto era parte de algo mayor, agregó, con los ojos llenos de miedo. Las cartas también hablaban de hospitales fuera del pueblo, otras instituciones que estaban conectadas. Eran cómplices. ¿Cuánto más sabían? ¿Por qué no había más ruido en el pueblo? El horror les consumía. Y en medio de ese oscuro descubrimiento, la figura de la Madre Superior Holtz apareció como un fantasma en sus mentes, su risa resonando, un eco de amenaza. «Ustedes nunca saldrán». Fue entonces que el suelo tembló nuevamente, esta vez con más fuerza. Una intensa sacudida. Atravesó el sótano y algo quebrado resonó en el aire. «¡Corred!», gritó María, mientras observaban cómo la tierra se resquebrajaba alrededor de ellos. Sin embargo, una sombra oscura comenzó a deslizarse desde las paredes, tomando forma, como si algo antiguo despertara. «No puede ser», dijo Clara, horrorizada. La sombra se acercaba, pareciendo absorber la luz. Justo cuando parecían a punto de ser tragados por la oscuridad, el objeto brillante en manos de María resonó con una luminosidad intensa, iluminando una puerta oculta. «¡Allí!», gritó Juan, y todos corrieron hacia ella. Pero antes de que pudieran tocarla, un grito desgarrador llenó el aire. La sombra, antes tenue, se tornó colosal, revelando la silueta de lo que había sido un niño. Su rostro desolado y vacío. Todo se congeló en un instante de horror absoluto. La realidad que habían descubierto era peor de lo que jamás habían esperado. Esa sombra era un eco de los niños perdidos y trataba de decirles algo. María sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. No es solo el orfanato, es un fenómeno profundo. La sombra estaba sedienta de justicia. «No podemos pararnos aquí. Debemos saber más», gritó, el pánico y la urgencia llenando sus voces. El horror era ahora inminente, como un monstruo listo para devorarlos. Y así, atrapados entre el pasado oscuro y un futuro incierto, se sintieron más que nunca como prisioneros, como voces de aquellos que nunca regresarían. La verdad estaba cerca, pero ¿a qué costo? El aire se llenó de un silencio opresivo, mientras la sombra de aquel niño movía su forma, intentando comunicarse. María sintió cómo el pánico se apoderaba de ella, como si un peso insoportable se asentara sobre su pecho. El grupo estaba paralizado por el horror. De repente, un destello de luz iluminó el sótano al lado del objeto, revelando un antiguo altavoz. «¡Mira!», gritó Juan, apuntando hacia él. Se acercaron, y lo que encontraron fue un diario desgastado, perdido en el polvo acumulado. Los ojos de María se abrieron como platos. Al abrirlo, el título estaba marcado en la portada: «Los secretos de San Miguel». Las páginas estaban llenas de una caligrafía temblorosa, pero lo que leyeron fue aún más impactante. «Los rituales de la noche del solsticio», comenzó. «En esta fecha debemos reunir a los más débiles del orfanato. Sus almas son el sacrificio que alimenta el poder que hemos visto en la Madre Superior». Cada palabra resonaba como un martillo, golpeando sus corazones. «Sacrificio», susurró Clara, horrorizada. Un escalofrío recorrió la sala. ¿Qué significa esto? La idea de que esos niños no solo desaparecieran, sino que pudieran ser sometidos a rituales oscuros, les hizo sentir que el suelo se estremecía bajo sus pies. Cada oración siguiente revelaba más detalles perturbadores sobre lo que se hacía en la oscuridad del orfanato. «Mientras más almas se ofrezcan, nuestra misión será más poderosa», leyó María con voz temblorosa.
Debemos asegurarnos de que el pueblo permanezca en la ignorancia, aferrados a su fe ciega. En ese momento, el pánico se transformó en rabia. No podían creer que la hermana Clara hubiera sido parte de todo esto, la misma mujer que aseguraba estar guiando a los niños en el camino del bien. No solo están implicadas las instalaciones del orfanato, indicó Juan, con los ojos llenos de determinación. Esta es una red. No podemos ser los únicos que conocían la verdad. Mientras hablaba, se acordó de las autoridades complicadas. Muchos en el pueblo miraban a la Madre Superior como una figura intocable, una protectora de la fe. ¿Cuántos más están atrapados en esto?, preguntó. Los murmullos de horror comenzaron a resonar en los otros jóvenes. Estaban a punto de caer en una realidad aún más oscura. Se giraron y vieron el objeto resplandeciente que dejaba la madre de Elisa casi cubierto por sombras, como si estuviera intentando proteger todo lo que había. María lo tomó entre sus manos, y en ese instante el objeto se iluminó de manera blanca, revelando imágenes de los rituales. Lo que vieron fue una serie de actos grotescos. Niños, llevados por la Madre Superior, parecían gritar. Sus cuerpos eran rodeados por círculos dibujados en el suelo, llenos de símbolos desconocidos. «Cuerpos que no son cuerpos», murmuró Clara, sin poder creérselo. «Esto no es solo abuso, esto es una pesadilla hecha realidad». Y justo cuando empezaban a absorber la magnitud del horror que estaban descubriendo, hubo un estruendo ensordecedor. Las paredes vibraron, como si un monstruo antiguo despertara. El suelo se fracturó, y una onda de aire frío los envolvió. «¡Corran!», gritó Juan. Pero antes de que pudieran moverse, la oscuridad cobró vida. Sombras danzantes eran figuras de los niños que desaparecieron. Su llanto era desgarrador y resonaba en los oídos de los jóvenes. Al borde de la desesperación, comenzaron a retroceder. María no podía dejar de pensar en el sacrificio mencionado. «¿Qué les hicieron a estos niños?», preguntó, sintiendo como lo que había aprendido ahora había roto su corazón. Y justo cuando creían que el horror no podría aumentar más, el diario soltó un rayo de luz que iluminó un rincón oscuro del sótano. María y sus amigos se acercaron, sorprendidos al descubrir un compartimento oculto. Dentro, una serie de archivos estaban organizados meticulosamente. Pero no eran solo nombres, había fotografías, y algunas mostraban escenas que helarían la sangre. Niños con expresiones de angustia y miedo, rastros de dolor grabados en sus rostros. Las últimas palabras del diario retumbaron en sus mentes. Cada uno de estos niños es parte de un plan mayor. Su dolor alimenta el acto. Su desaparición es solo el comienzo. En ese instante, un terror más profundo se apoderó de ellos. Aquellos no eran solo niños perdidos, eran piezas en un juego grotesco. Mientras el sótano temblaba, cuestionaron sus posibilidades de escapar. Miradas de angustia se cruzaron, y un último grito resonante los envolvió. La oscuridad comenzó a cerrarles el paso, y todos supieron, sin lugar a dudas, que la batalla por la verdad estaba apenas comenzando. ¿Qué les espera a aquellos que ya no están? La pregunta flotó en el aire, dejando a todos en un estado de inquietante incertidumbre. ¿El terror que enfrentaban sería solo una sombra de lo que vendría? El sótano, ahora saturado de terror, temblaba como un ser vivo. La sombra del niño que había sido se movía lentamente, mientras la habitación se llenaba con un susurro desesperado. María y sus amigos sabían que estaban al borde de algo oscuro y antiguo, algo que podía cambiarlo todo. «Vamos, hay que salir de aquí», dijo Juan, la voz quebrada por la urgencia. Pero antes de que pudieran moverse,
El viejo diario tembló en las manos de María, como si un aire frío hiciera vibrar sus páginas. Sin pensarlo lo abrió, y una nueva información inundó su visión. Una carta, más reciente que las anteriores, destacaba entre el resto. El ritual del encierro debe ser completado, decía, y los ojos de todos se abrieron de par en par. Las letras parecían arder en el aire mientras María leía en voz alta. Las almas de los niños perdidos son necesarias para completar el siguiente paso. Quienes sean elegidos deben ser llevados al altar de la familia Stauring, donde se realizarán los sacrificios requeridos. María sintió un escalofrío recorrerla. Sacrificios, murmuró mientras la conexión empezaba a formarse en su mente. No solo eran víctimas, eran parte de algo horrible, de un plan mayor. Increíble, gritó Clara, su voz resonando con desesperación. Esto está más allá de cualquier cosa que hemos imaginado. La Madre Superior está involucrada en algo brutal. Sus palabras flotaron en el aire, pesadas y ominosas. No estamos solos en esto, agregó Juan con una mirada intensa. ¿Cuántos otros orfanatos son cómplices? ¿Qué más han hecho para proteger su institución? En su voz había una mezcla de ira y determinación, como si cada palabra fuera un grito de guerra. Mientras se discutía, el suelo tembló de nuevo. Pero esta vez algo se desmoronó. Una parte de la pared crujió y cayó, dejando al descubierto un compartimento oscuro. Con valentía, los jóvenes se acercaron, encendiendo sus linternas justo a tiempo para ver lo que había dentro. Un antiguo altar, cubierto de polvo, y sobre él múltiples objetos. Eran juguetes de los niños, deteriorados, marcados con nombres. «Mira», dijo María, apuntando a una muñeca con un vestido desgastado. ¿No es esta la que le pertenecía a Elisa? Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos. Cada objeto era un recordatorio de la inocencia robada. «Nosotros tenemos que hacer algo», dijo Juan, la devastación llenando su voz. «No podemos dejar que esto continúe. Debemos llevar esto al mundo exterior». Pero justo entonces, un ruido proveniente de lo profundo del sótano los hizo congelar. Ruidos de pasos y voces. Entre las sombras, figuras se acercaban con sigilo. Eran miembros de la comunidad, y el rostro de algunos les resultaba familiar. La desesperación cambió a miedo, mientras la dura verdad se escurrió por sus mentes. No solo la Madre Superior estaba detrás de esto, sino también personas que habían jurado proteger a los inocentes. «Ellos están aquí para callarnos», susurró Clara, aterrada, y empezaron a retroceder, buscando una salida. Pero mientras las sombras se acercaban, el pánico se apoderó de ellos. «Nos tienen rodeados», gritó María. Los gritos de advertencia llenaron el aire. «Todo lo que hay aquí debe quedarse en la oscuridad», resonó una voz conocida, la Madre Superior, quien apareció de las sombras como un espectro. «Sus almas son parte de lo que hemos construido», susurró, su comentario fluyendo como un veneno. Una risa siniestra acompañó sus palabras. Nadie se atrevió a moverse, pero María quiso reaccionar. Con el objeto brillante al frente, dijo con firmeza: «No dejaré que sigas con esto. La verdad saldrá a la luz». La Madre Superior rió, una risa que reverberaba entre las paredes. «La verdad siempre se esconde, siempre lo ha hecho». Entonces hizo un gesto y las sombras se lanzaron hacia ellos. Una oscuridad opresiva invadió el aire, llevándose consigo cada última chispa de luz.
Los jóvenes cerraron los ojos, sintiendo cómo el aire se iba. Pero justo en ese instante, un rayo de luz surgiendo del objeto brilló con tanta intensidad que iluminó todo el sótano. Cada sombra retrocedió, gritando. María sintió el valor llenarla. Sintió el poder del amor que llevaban en sus corazones, los recuerdos de lo que habían perdido. Cuerpos de niños comenzaron a aparecer. Rodearon a los 4 amigos, danzando en un triste vaivén. Su dolor era visible, pero también su determinación. «¡Ayúdennos!», gritaron en una sola voz, una súplica que resonó profunda. Cada latido de su corazón latía fuerte. «No dejaremos que esto acabe aquí». La luz continuaba expandiéndose, y mientras la oscuridad temblaba, una salida comenzó a abrirse en la pared. «¡Vamos, ahora!», gritó Juan, tomando la mano de Clara. La luz los envolvió, y juntos corrieron hacia la salida, dejando atrás el horror. Cuando finalmente salieron al exterior y la luz del día los envolvió, una esperanza brotó en sus corazones. La comunidad, aún unida en su miedo y compasión, estaba dispuesta a escuchar. La verdad había comenzado a llegar. Las sombras tal vez podían ser derrotadas. Sin embargo, mientras daban sus primeros pasos hacia un futuro incierto, cada uno supo que la lucha apenas comenzaba. Aquello que habían desenterrado era solo el comienzo. Las sombras aún acechaban en algunas partes del pueblo, y la historia estaba lejos de terminar. Pero, ¿habrían descubierto suficientes razones para luchar? ¿La comunidad abriría los ojos a la oscuridad que les rodeaba? La pregunta flotó en el aire como un eco, mientras avanzaban hacia el horizonte del misterio. Es momento de actuar. La oscuridad debe ser expuesta. La verdad, por dura que sea, es la única manera de sanar. ¿Vas a alzar tu voz o dejarás que esta historia repita su curso? Es tu momento. Tu voz puede marcar la diferencia. No olvides, la luz es más fuerte en la unión.